Emocionante revelación, millonario descubre el increíble secreto de su empleada que defendió a N. En medio del bullicio incesante de Ciudad de México, donde los coloniales edificios se mezclan con la modernidad de los rascacielos, Mario había construido su imperio. Con un traje impecable y una sonrisa que ocultaba mil sufrimientos, se había alejado de los días en que corría descalzo por las calles de su barrio. Pero esa abundancia no llenaba el vacío en su interior, una sensación que crecía mientras observaba la vida desde el alto pedestal de su oficina. Y es que, a pesar de su éxito, su alma estaba en guerra. Elena llegó a su vida como un rayo de luz. Una madre soltera que luchaba por darles lo mejor a sus dos hijos, siempre con una sonrisa a pesar de las adversidades. Se hizo conocida en su barrio por no dar la espalda a los problemas de su comunidad. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, ahí estaba ella, lista para brindar su apoyo, como un faro en medio de la tormenta. Mario, desde su posición privilegiada, la observaba a menudo, cautivado por la energía que emanaba. Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, la nostalgia lo invadió. Recordó su infancia, las festividades llenas de risas, la calidez de su abuela cocinando pan de muerto. Elena, por su parte, honraba la suya cada año con una fiesta en su barrio, donde todos estaban invitados a recordar a los que ya no estaban. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando un político poderoso anunció que desalojaría a la comunidad para construir un centro comercial. El miedo se apoderó de los rostros familiares en el barrio. La primera vez que Mario vio a Elena levantarse en defensa de su gente fue un momento crucial. Su voz resonó fuerte y clara, desafiante, mientras se enfrentaba al político corrupto. Él, atrapado entre el deseo de ayudar y el miedo a perder todo lo que había construido, se convirtió en un espectador de su valentía. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntó, mientras la multitud murmuraba admirando la determinación de Elena. Estaba viendo algo más que una mujer defendiendo su hogar, veía una llama encendida en su propio corazón, algo que su riqueza no podía comprar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más tensa. Mario intentó ofrecer su influencia para apoyar a Elena, pero sus propuestas fueron rechazadas con desdén. La comunidad estaba a punto de estallar y él se sentía más dividido que nunca. Luego, un descubrimiento devastador cambió todo. El socio cercano al que tanto admiraba estaba metido en la corruptela que destruía el barrio. Mario sintió que el mundo bajo sus pies se desmoronaba, y la emoción de la verdad lo invadía. Finalmente, llegó el día de la gran asamblea en la plaza del barrio. La comunidad, unida bajo el liderazgo de Elena, clamaba por sus derechos. Mario respiró hondo y sintió la urgencia de tomar una decisión monumental. ¿Se uniría a la lucha de Elena o se dejaría llevar por el miedo a perderlo todo? Esa decisión definiría su futuro y el de toda la comunidad que, en realidad, había comenzado a amar. La plaza estaba repleta de rostros conocidos, adultos y niños que compartían un mismo sueño, la esperanza de un futuro en su hogar. Elena se encontraba al frente, con el viento meciendo su cabello, su mirada ardía con un fuego que era contagioso. Mario la observaba desde la distancia, su corazón golpeando en su pecho. No estaba seguro de cómo acercarse, pero sabía que tenía que hacerlo. Mientras Elena hablaba, cada palabra que salía de sus labios resonaba en lo más profundo de su ser. No permitiremos que nos arrebaten nuestros sueños, gritó, y el eco de su voz retumbó en el aire. La multitud estalló en vítores, pero había un peso en el ambiente, como si la comunidad estuviera conteniendo el aliento, esperando una chispa que encendiera la llama del cambio. Mario sintió que la culpa lo abrazaba. Aquí estaba él, un hombre con poder y recursos, pero había estado tan atrapado en su propio mundo, tan acomplejado por su miedo a la pérdida, que había olvidado lo que realmente importaba. En ese momento de revelación, el rayo de luz que era Elena se volvió aún más brillante. La decisión que tenía que tomar no era solo por ella o por su comunidad, era por el niño que había sido, que había creído en la justicia y en lo correcto. Con un movimiento decidido, Mario se abrió paso entre la multitud. Las miradas se centraron en él, y en el silencio que siguió, su nerviosismo se transformó en determinación. Elena, llamó, mientras avanzaba, su voz resonando con el eco de su decisión. Se detuvo justo a su lado, y el respeto y la sorpresa en sus ojos se cruzaron. No había vuelta atrás. Sé que he estado ausente, pero quiero ayudar.
Haré todo lo que esté en mis manos para defender este barrio, dijo con sinceridad. Los murmullos de la gente fluyeron como un río, algunos incrédulos, otros llenos de esperanza. Mario sabía que la confianza no se regalaba, pero al ser auténtico, quizás pudiera construir algo nuevo. Elena lo miró a los ojos. En su expresión había una mezcla de sorpresa y desafío. ¿De veras lo harás? No queremos promesas vacías. Necesitamos acciones. Mario sintió el peso de su mirada y el compromiso resonando en su pecho. No voy a prometer nada, pero voy a actuar, respondió, su voz firme como el acero. Justo en ese momento, detrás de él, un ruido rompió el aire. Un grupo de hombres, bien vestidos pero con malas intenciones, se acercaba. Eran asociados del político que quería desalojar el barrio. Mario sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, el miedo trataba de infiltrarse, pero recordó la determinación de Elena. No se van a salir con la suya. Gritó uno de ellos mientras se acercaban, mostrando claramente su intención. La tensión en el aire creció, y aunque Mario estaba paralizado por el temor, algo en su interior comenzaba a arder. Elena no se movió. Se adelantó, enfrentando al grupo con la valentía que la caracterizaba. Este barrio no tiene miedo. No nos pueden quitar lo que es nuestro. Mario sintió una oleada de emoción y, sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente. Se colocó junto a ella, decididamente. En ese instante, las miradas se volcaron hacia él. Vivir en la sombra ya no era una opción, era el momento de la verdad. Estamos juntos en esto, susurró Mario a Elena, sintiendo como su decisión de apoyarla había encendido una nueva llama en ambos. Entonces, la claridad en su corazón dio lugar a una pregunta: ¿qué harían ahora frente a aquellos que querían arrebatarles todo? Un estruendo reverberó, y justo cuando el enfrentamiento parecía inminente, una figura conocida apareció entre la multitud. Tenía los ojos llenos de determinación y angustia. Elena se volvió hacia la figura que había emergido entre la multitud, su rostro iluminado por el reconocimiento y la sorpresa. Era Rosa, la anciana de la comunidad, conocida por ser la guardiana de los recuerdos de aquellos que habían crecido en aquel barrio. Amada y respetada, Rosa siempre tenía una historia, una lección o el coraje para enfrentar la adversidad. Rosa, murmuró Mario, su mente tratando de reconstruir las conexiones. La señora había visto pasar generaciones, había sido testigo de luchas y victorias, pero ahora, el brillo en sus ojos era diferente. Había un secreto esperando ser revelado, algo que podría cambiarlo todo. Es tiempo, jóvenes, dijo Rosa con una voz firme pero suave, que se elevó por encima de la multitud. El miedo nunca ha sido nuestro enemigo, lo ha sido la ignorancia. Muchos aquí saben que hay algo más en juego que una simple lucha por un hogar. Hay historia, pasión y un vínculo que no puede ser quebrantado. Mientras hablaba, algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmurar, como si las palabras de Rosa despertaran recuerdos que habían estado enterrados en su interior. Mario se sintió interesado y asustado al mismo tiempo. ¿Qué más había detrás de esta lucha? Yo formé parte de esta comunidad antes de que ustedes nacieran. Este barrio es más que ladrillos y paredes, es nuestra familia, continuó Rosa, su voz resonando con fuerza. Aquellos que vienen a desalojarnos quieren borrar lo que hemos construido, lo que hemos amado. Pero hay un legado, un secreto que puede ayudarnos a defendernos. Elena miró a Mario, mientras la multitud comenzaba a reaccionar. La atención se centraba en Rosa, y las voces de esperanza comenzaban a elevarse de nuevo. Mario sintió la adrenalina en su cuerpo, esto era exactamente lo que necesitaban. Pero se encontraba más confundido que antes. ¿Qué secreto podría tener Rosa que pudiera cambiar el rumbo de su lucha? Unos pocos saben de lo que hablo, dijo Rosa. En ese momento, un grupo de jóvenes del barrio se acercó, llevando consigo una caja de madera antigua. Esto pertenece a la historia de quienes lucharon antes que nosotros. La caja era pequeña, pero tenía un aire de misterio. Rosa hizo una señal para abrirla, y todos los rostros se iluminaron de expectativa. Al levantar la tapa, un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Dentro, había documentos amarillentos, fotos y un libro de actas antiguas. Estos documentos pueden ser la clave, explicó Rosa. Prueban que este barrio fue ganado con esfuerzo por nuestros antepasados. Historias de resistencia, de luchadores que se negaron a rendirse. Si hay que hacerlo, debemos llevar esto a la luz. Defendamos lo que es nuestro con la verdad. Elena miró a Mario, un brillo de determinación y esperanza en sus ojos. Esto es lo que necesitamos. Tenemos que usarlo a nuestro favor. Pero una preocupación la asaltó. Pero, ¿será suficiente contra ellos? Mario sentía el peso de la realidad.
Entendió que no solo estaban peleando por un hogar, sino por la historia de un pueblo, su cultura, su identidad. Es más que suficiente, respondió, sintiendo que esa chispa de cambio se avivaba dentro de él. Mario observó a la multitud. Veía rostros determinados, cada vez más animados por el fuego de la verdad. Vamos a luchar por lo que es nuestro. No con violencia, sino con la fuerza de nuestra historia. La plaza estalló en un grito de apoyo, mientras la electricidad vibrante de la comunidad llenaba el aire, un sonido de motores se escuchó al fondo. Mario giró su cabeza, y un escalofrío recorrió su espalda. Eran autos como los que habían llegado antes, pero esta vez, parecían estar en mejor número. El miedo regresó, pero esta vez lo enfrentó. No dejaremos que nos silenciaran de nuevo, murmuró. La comunidad tomó aliento, listos para enfrentar lo que venga. Pero, ¿sería suficiente la fuerza de su historia contra el poder de sus enemigos? Con esos pensamientos cruzando su mente, Mario se preparó para lo inevitable. La lucha por su hogar apenas comenzaba y el tiempo se estaba agotando. Mario no podía apartar la mirada de los autos que se acercaban. La multitud, ansiosa, comenzaba a murmurar, y las imágenes de la caja antigua seguían danzando en su cabeza como un eco. El abuelo de su vecino, un hombre fuerte y valiente, había sido uno de los que habían erigido esas paredes hace años. ¿Qué más se escondía tras cada documento, cada foto? Rosa, con un gesto decidido, tomó la delantera. Necesitamos un plan. Estos documentos son solo el comienzo. Su mirada recorría a los allí presentes, y al final, se detuvo en Mario. Tú, joven. ¿Qué sabes de la nueva empresa que quiere despojarnos de nuestro hogar? Mario tragó saliva. He escuchado rumores, están buscando construir un centro comercial. Pero no puedo dar más detalles. La inseguridad se mezclaba con el fervor de la comunidad, creando un torbellino de emociones. Necesitamos saber exactamente qué quieren y quiénes están detrás de esto, dijo Elena, sosteniendo con firmeza el brazo de Mario. Si ellos creen que esto es solo una batalla por propiedades, están muy equivocados. Es más que eso. Las miradas se volvieron hacia ella, y los murmullos aumentaron. Había una chispa en su voz. Era una combinación de miedo y valentía que resonaba con cada persona allí presente. Nosotros somos la historia viva de este barrio, y no podemos dejarlo morir. Vamos a reunir más información. Rosa asintió. No están solos. Cada uno de ustedes pertenece a esta comunidad y tiene un rol que desempeñar. Aún hay quienes se preocupan por mantener nuestra herencia. Necesitamos tocar puertas, hablar con quienes conocen a los que están tras el plan de la demolición. De repente, un grito proveniente de la plaza rompió el ambiente. Están aquí. Dos jóvenes corrieron, con el rostro pálido. Son más de ellos, vienen a presionar a los ancianos para que se vayan. Dicen que pagarán por mudarse, pero saben que no pueden llevarse nuestro hogar con dinero. La inquietud se apoderó de la multitud al escuchar la noticia. El eco de motores resonaba más fuerte, como un tambor que marcaba el tiempo que se les escapaba. Cada segundo contaba. Debemos actuar rápido, rogó Mario, mirando a Rosa. Y necesitamos ese legado. ¿Podría haber algo más en los documentos que no hemos visto? Tal vez algo que pueda ayudarnos a desmantelar su plan. Quizás, sí. Rosa le dio una mirada profunda. Podría haber registros de antiguas alianzas, testimonios de nuestros antepasados que nos comuniquen su lucha. Hay que escudriñar cada hoja. Mario sintió que una ola de coraje lo invadía. Vamos a hacerlo. Examinemos esa caja. Y luego, dividámonos. Algunos deben ir a ver a los ancianos y convencerlos de que tienen más poder del que creen. Otros, recabarán información sobre esa empresa y sus planes. Mientras la comunidad se organizaba, un sentimiento fluía a través de ellos. Era una mezcla de determinación y desesperación, pero también, algo más, unidad. Sin embargo, el rugido de los motores crecía en intensidad y aflicción, marcando el camino de lo que se avecinaba. En la distancia, las figuras de los hombres salir de los autos comenzaron a dibujarse siluetas imponentes, seguros de su dominio. La convicción de Mario se tambaleó por un instante. Mira, comentó Elena, al mirar hacia el horizonte. Parece que no están dispuestos a darse por vencidos. Rosa, con el ceño fruncido, asentía como si cada palabra estuviera cargada de peso. El poder del conocimiento siempre ha sido nuestra mayor arma. Vamos, no hay tiempo que perder. Así, mientras la comunidad se preparaba para desentrañar su pasado, una nueva amenaza se cernía sobre ellos.
Con el ambiente cargado con la tensión del momento, Mario comprendió que la defensa de su hogar era mucho más que una lucha, era un acto de amor, un canto de esperanza. Sin embargo, apenas comenzaban a definir su estrategia, una sombra más oscura se cernía sobre el barrio. ¿Quiénes son realmente esos hombres?, murmuró Mario al ver las figuras acercarse. Y así, el destino del barrio colgaba de un hilo, y la historia de su lucha se escribiría en los próximos minutos. Tendrían el poder suficiente para enfrentarse a quienes querían despojarlos de todo. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban. Las figuras se acercaban, el sonido de sus pasos resonaba en el empedrado de la plaza, casi como el latido acelerado de un corazón asustado. Mario podía sentir cómo su adrenalina se disparaba mientras la multitud se agrupaba, cada uno con su propio temor y determinación. Las miradas se entrelazaban, reflejando el mismo desafío, no permitir que esos hombres se llevaran lo que les pertenecía. ¿Qué hacemos, Rosa?, preguntó Mario, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La oportunidad de cambiar las cosas se presentaba ante ellos, pero la incertidumbre también estaba a la vuelta de la esquina. Primero, debemos mantener la calma. La sorpresa puede ser nuestra aliada, respondió Rosa, tomando el control de la situación. Si logramos distraer a esos hombres, nos dará tiempo para actuar. Rosa se volvió hacia la multitud, escuchen todos. Necesitamos que algunos creen una barricada simbólica. Formemos una línea delante de la entrada, así no podrán avanzar sin cruzar sobre nosotros. No es solo un acto de resistencia, es un acto de amor por nuestra comunidad. La multitud asintió, y un murmullo de aprobación llenó el aire. Con gestos decididos, comenzaron a movilizarse, alineándose frente a la llegada de los autos que ahora se detenían, y desde ellos, los hombres de trajes negros descendían, con una segura autoridad que helaba la sangre. Nos han avisado de su llegada, no se lo permitiré, gritó Elena, con voz resonante, mientras los primeros rostros de la comunidad empezaban a elevarse, llenos de coraje. Mario sentía que el fuego de la lucha ardía en cada uno de ellos. A medida que los hombres se acercaban, Rosa avanzó un paso hacia adelante. Ustedes no tienen derecho a despojarnos de nuestra historia. Este lugar es más que ladrillos, son los sueños y esperanzas de todos los que han vivido aquí. Uno de los hombres, un rostro familiar para Mario, asintió con desdén. ¿Y quiénes son ustedes para detener el progreso? Esto es solo una cuestión de negocios. A fin de cuentas, todos tienen un precio. Las palabras le dolieron a Mario. Las risas burlonas de la élite contrastaban con el latido de su comunidad, decidida a permanecer firme. Pero, en medio del caos emocional, algo en la postura de esos hombres le resultaba extraño. ¿Qué buscan realmente aquí? Mario se atrevió a preguntar, sabiendo que cada palabra podía ser un catalizador para la lucha. El hombre que parecía ser el líder se detuvo, llevando un dedo a su mentón pensativo. Buscamos lo que hay detrás de esos documentos. Su historia no es más que un obstáculo para nosotros. Pero los secretos que hay aquí. Su mirada se fijó en Mario, dándole la impresión de que sabía más de lo que decía. Con eso, hasta el aire se tensó, como si un secreto pesado estuviera suspenso sobre ellos. Mario recordó la caja, el legado que aún no habían revisado. Tal vez había algo allí que pudiera cambiar la trayectoria de su lucha. Sin embargo, antes de que pudiera compartir su pensamiento, el hombre de traje se giró, señalando a sus secuaces. Que empiecen a hablar con los ancianos lo que no saben, lo averiguaremos. Nadie puede detener lo inevitable. Las palabras retumbaron en el corazón de Mario. No lo permitiré, gritó, y su voz resonó como un tambor. Pero, al mismo tiempo, una punzada de preocupación cruzó su mente. ¿Qué pasaría si no lograban hablar con los ancianos a tiempo? Rosa, necesitamos averiguar qué saben esos hombres. Si nos muestran sus cartas, podremos jugar las nuestras, dijo, sintiendo que cada decisión se convertía en un camino hacia la esperanza o la desesperanza, pero antes de que pudiera continuar, un grito interrumpió la conversación. Mario, mira. Era Elena, apuntando hacia un panel de publicidad que se alzaba en la esquina. Algo en su rostro encendió una luz de urgencia. Han comenzado a hacer propaganda. Están tratando de ganar apoyo para su proyecto. La tensión de la multitud se transformó en un mar de murmullos. Con el corazón latiendo fuerte, Mario tomó una decisión. Si esos hombres quieren jugar, nosotros también lo haremos. Necesitamos desmantelar su narrativa antes de que se concrete. Vamos a descubrir sus secretos. Vamos a luchar por nuestra historia. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse, la batalla por su hogar apenas comenzaba. La comunidad se alineaba y una chispa de esperanza iluminaba sus corazones,
pero las sombras de las intenciones ocultas de los hombres de negocios estaban más cerca de lo que pensaban. El verdadero enfrentamiento se acercaba, y Mario sabía que cada segundo contaba. Sin embargo, en su mente, una pregunta resonaba: ¿qué secretos revelaría la caja, y podrían convertir la historia a su favor antes de que fuera demasiado tarde? La plaza se llenó de murmullos e inquietud. El papel de propaganda ondeaba como un estandarte de una batalla aún no ganada. Mario sintió que el aire se volvía pesado, impregnado de decisiones y temores. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, se preguntó, sintiendo como la urgencia palpitaba en su pecho. Rosa dio un paso adelante, marcada por la determinación que solo el amor por la comunidad puede ofrecer. Debemos actuar. No podemos permitir que esos hombres manipulen nuestra historia. Si han venido a buscar secretos, entonces es hora de que nosotros saquemos a la luz lo que guardamos. Su voz retumbaba en la mente de todos, convirtiendo los murmullos en gritos de protesta. ¿Y si el secreto es algo que mejor deberíamos conservar?, interrumpió un anciano del grupo, su expresión arrugada reflejando preocupación. No todo lo que se retiene es necesariamente malo. La expresión de Mario se tornó seria. Es posible, pero si dejamos que se apoderen de nuestros recuerdos, corremos el riesgo de perder mucho más. ¿Cuántos sueños, cuántas vidas hay en esas historias? No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras ellos deciden por nosotros, incluso si lo que está oculto puede asustar. El anciano bajó la vista, mientras el resto de la multitud se miraba entre sí. Había una lucha interna, el temor a lo desconocido, pero la chispa de la esperanza se hacía cada vez más fuerte. Mario sentía que podían lograrlo, que tenían una oportunidad. Si ese legado contenía lo necesario para luchar, era su deber protegerlo. Vamos a buscar la caja, dijo Mario con firmeza. Elena, ve con algunos de los chicos a casa de Doña Clara. Ella siempre nos ha contado historias. Tal vez sepa algo que nos ayude. Rosa, tú y yo nos encargaremos de mantener a esos hombres distraídos. La comunidad se dividió rápidamente. La mayoría quería moverse con rapidez, antes de que los hombres de negocios comenzaran a investigar más a fondo. Sin embargo, un eco de inquietud se asomó entre ellos, y eso hizo que Mario sintiera un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si no lograban llegar a los ancianos a tiempo? ¿Y si esa caja era el último bastión que tenían? Mientras los grupos se dispersaban, Mario y Rosa se plantaron firmes. Si todo sale bien, tal vez podamos hacer que la comunidad se una más profundamente, murmuró Rosa, mientras observaba la distancia donde se habían ido Elena y los demás. Sus historias, su amor, son la raíz de todo. Es lo que nos da fuerza. Si no luchamos por eso, ¿qué nos quedará? Mario asintió, sintiéndose más decidido. De repente, chispas de luz comenzaron a moverse entre los hombres de traje negro. Se dieron cuenta de que algunos de ellos se habían divididos, buscando acceso a los ancianos. No podemos permitir que se acerquen a ellos, dijo, con la adrenalina burbujeando dentro de él. Debemos actuar rápido y proteger lo que nos define. Se dieron cuenta de que debían ser los primeros en atacar, no de una manera violenta, sino con su verdad. Mario se giró hacia la multitud que los acompañaba. Escúchenme. Mientras otros buscan obtener lo que creen que es solo dinero y progreso, nosotros luchamos por nuestra identidad y nuestra comunidad. No dejemos que los seleccionados nos conviertan en sombras. Con el corazón palpitante y el propósito renovado, Mario y Rosa unieron su fuerza para buscar el camino hacia la caja. Había un eco de determinación en la multitud, como si el latido de la plaza sincronizara con el de sus corazones. Pero cuando pensaron que tenían el control, un grito desgarrador rompió la tensión: dejen a los ancianos en paz. Las palabras resonaron y Mario se giró, encontrando a un grupo de hombres de traje hablando con algunos ancianos en la sombra. La ansiedad se apoderó de él al ver cómo el tiempo se les estaba escapando. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Rosa, no tenemos mucho tiempo, murmuró, sintiendo que el destino de su lucha se definía en ese instante. ¿Qué hacemos? Las luces del atardecer bañaban la plaza en un dorado, brillando sobre los rostros tensos y decididos. La lucha no era solo de ellos. Era por cada historia, cada lágrima derramada y cada sueño construido con esfuerzo. Pero en medio de su asamblea, el rostro del líder de los hombres de traje se alzó, una sonrisa despectiva asomando en sus labios. ¿Qué otro secreto guardaba el próximo paso de su enfrentamiento? El eco de los corazones latiendo juntos podría romper la barrera de poder. La certeza de que el futuro de su hogar colgaba de la decisión que estaban a punto de tomar. Todo dependía de ellos y de una única caja que, al fin, revelaría lo que el destino les tenía reservado. El temor se asentó en la plaza como un manto pesado, pero la determinación brillaba aún más intensamente en los ojos de Mario.
La desesperación no lo iba a dominar, era el momento de pelear. Rosa, necesitamos distraerlos. Iré a hablar con los ancianos y ganarles tiempo. Tú reúnes a la gente y les cuentas lo que está pasando. Ella sintió, su expresión seria reflejando la gravedad del asunto. Cuidado, Mario. No quiero que corras riesgo. La preocupación en su voz solo fortaleció la decisión de él. Sin otra palabra, él se lanzó hacia el grupo de hombres, su corazón latiendo a 1000 por hora, mientras se acercaba, la sonrisa del líder se desvaneció, dejando ver su verdadero interés. Mire quién se creó un héroe, dijo el hombre, sus palabras cargadas de desprecio. ¿Crees que puedes proteger lo que no te pertenece? Estos ancianos, son solo un recuerdo. Mario sintió un ardor en su pecho. Ellos son más que recuerdos. Son la esencia de nuestra comunidad. Cada historia que guardan es la razón de que aún estemos aquí. No permitiré que los engañes, el líder alzó una ceja, esbozando una sonrisa que no prometía nada bueno. Oh, pero siempre hay valor en lo que uno busca obtener. ¿Sabías que a veces se encuentra más de lo que uno imagina? Sus ojos brillaron con una malicia que hizo que el estómago de Mario se revolviera. Rosa, desde la distancia, comenzó a hablar con los demás. Escuchen. Estos hombres quieren apropiarse de nuestras historias. Pero somos más fuertes juntos. Cada uno de ustedes tiene una cuenta con el pasado. Hablemos, compartamos nuestras verdades. Su voz resonó en el aire, creando un eco de unión en la plaza. El murmullo se transformaron en voces de apoyo, armando una pequeña barrera de coraje alrededor de Mario y los ancianos. Sintió como la confianza crecía entre ellos, una corriente palpable que llenaba de fuerza a cada persona que lo escuchaba. Esto no es solo una batalla por nuestra comunidad, continuó, volviendo su atención hacia el líder. Es una guerra por nuestra identidad. Y tú no podrás llevarte lo que no te pertenece. No es solo economía, se trata de vida, de amor, de esfuerzo. Su voz resonaba con la sinceridad de su mensaje, el anciano más sabio, don Pablo, se levantó de su lugar. Muchacho, has hablado bien. Pero hay cosas que muchos de nosotros hemos guardado, cosas que no entendemos. Lo que él dice puede ser tentador. Mario interrumpió, no lo es. Lo que se ofrece es el trueque de nuestra esencia por algunos billetes. No olvidemos lo que hemos construido juntos. La historia de nuestra comunidad es más rica que cualquier suma de dinero. Pero apenas pudo finalizar su pensamiento cuando un grupo de hombres de traje comenzó a avanzar hacia ellos, como depredadores que acechan a su presa. Mario sintió como el sudor se agolpaba en su frente. Sin más opción, recordó la urgencia en la voz de Rosa. Rosa, necesitan saber la verdad. Con un gesto decidido, la comunidad creó una muralla humana, interponiéndose entre los ancianos y los forasteros, y una energía de determinación poderosa comenzó a fluir entre ellos. Pero, en un giro inesperado, el líder de los hombres soltó una risa que heló la plaza. Siempre pensé que las historias eran una forma de control. Pero lo que más me fascina es lo que oculta esa caja. ¿No están curiosos de saber qué contiene? Un silencio sepulcral se adueñó del ambiente. Una caja llena de misterios, un cofre que podría contener más que secretos. Mario intercambió miradas con Rosa, y el nudo en su estómago se intensificó. Tendría que arriesgarse a descubrir la verdad. Pero, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que realmente valoraban? El futuro estaba dibujado en un camino sinuoso y peligroso. Con el eco de los corazones latiendo fuerte a su alrededor, la próxima decisión podría cambiarlo todo. Iban a abrir la caja y afrontar lo que ocultaba, o se quedarían en la seguridad de su ignorancia. La pregunta flotó en el aire como un destino por escribir. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo invisible que unía a todos en la plaza. Los ojos de cada persona seguían la caja que el líder había colocado sobre la mesa, sus ansias despertando una mezcla de temor y curiosidad. Mario sintió que el tiempo se había detenido. Esa caja podía cambiarlo todo, pero ¿a qué precio? Mario Rosa lo miró con un brillo de duda en sus ojos. No podemos abrirla. Puede ser una trampa. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por el peso de lo que estaba en juego. Lo sé, respondió Mario, su voz firme a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. Pero también sé que tenemos que enfrentarlo juntos. Si escondemos la cabeza en la arena, ellos ganarán. Necesitamos saber de qué se trata. Don Pablo se acercó un poco más, apoyando una mano temblorosa sobre el hombro de Mario. Hemos vivido en la sombra de muchas historias, hijo. Pero esto es diferente. Hay verdad y hay mentira aquí.
El líder miró a la comunidad, el arrogante brillo en sus ojos molestando a Mario. ¿De verdad piensan que pueden resistir? Una historia sin revelación está destinada a desvanecerse. La curiosidad es un instinto humano, y eso es algo que saben aprovechar los poderosos. Desde el fondo de la plaza, la señora Clara, una anciana que siempre había sido la voz de la sabiduría, levantó la mano. Es cierto que todos tenemos ansias de saber, pero también debemos recordar qué es lo que realmente somos. Una caja puede contener tesoros, pero también puede ser la puerta a nuestros peores miedos. Los murmullos en la multitud crecieron. Las palabras de Clara resonaban, cada individuo sintiendo el eco de sus propios temores y esperanzas. ¿Qué pasaría si su historia, su identidad, se consumía en el afán de un nuevo destino? El líder sonrió, disfrutando de la inquietud que despertaba. ¿Ves? La indecisión es la esencia de la debilidad. Pero prometo que la recompensa de descubrir la verdad va más allá de lo que han conocido. Rosa tomó aire, como si fuera a lanzarse en una profunda charla. La verdad no siempre se presenta en forma de oro o riquezas. A veces, la verdad puede ayudarnos a comprender quiénes somos realmente, y eso es lo que jamás debemos dejar que nos arrebaten. La comunidad, al escucharla, comenzó a murmurar entre sí. Se podía percibir un aire de solidaridad, como si la lucha interna por decidir entre abrir la caja o no estuviera forjando un lazo aún más fuerte entre ellos. De repente, un joven al fondo gritó. No sé qué hay en esa caja, pero sé que sin nuestros abuelos, sin sus historias, seríamos nada. ¿Cómo un puñado de hombres puede enfrentar la historia de miles? Su razonamiento fue como un aire fresco, un aliento de nuevo vigor. La plaza empezó a unirse, el miedo dándole paso a un nuevo tipo de coraje. Mario sintió que el impulso crecía. No vamos a ser solo espectadores de nuestro destino. Queremos saber la verdad, cueste lo que cueste. Si están dispuestos a destruir lo que somos, entonces estamos listos para enfrentar lo que venga. Abramos la caja juntos. Los murmullos se transformaron en un griterío de aprobación. Las miradas se unieron, decididas. Era un grupo, un frente común donde el coraje de todos brillaba por encima del temor. El líder, sin embargo, no se movió. Aún sonriendo, comenzó a girar lentamente la caja sobre la mesa, mostrando su superficie lustrosa, como si estuviera en un espectáculo de magia. Entonces que así sea. Prepárense para lo que contenga esta caja. Porque lo que hay dentro no solo cambiará sus vidas, sino que revelará los secretos que han estado ocultos en su pasado. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un martillo en el corazón de la comunidad. El momento de la verdad estaba llegando, y con él, una revelación que podía atar o romper su historia para siempre. Con cada preparación para abrir la caja, una pregunta flotaba en el aire. Estaban listos para afrontar la verdad, sin importar la forma en que se presentara. La plaza permanecía en un profundo silencio, como si el aire mismo contenía la respiración. Los corazones latían como tambores, marcando el compás de una sinfonía de angustia y expectativa. Mario miró la caja con atención, notando cómo sus manos temblorosas anhelaban abrirla, aunque atrapadas en la incertidumbre. Se dio cuenta de que no era solo la caja lo que temía, era la herencia de secretos que podrían volverse a revelar. Rosa, a su lado, dio un paso hacia adelante. Sus ojos se llenaron de determinación. No podemos ser los prisioneros de nuestros temores. La historia, nuestra historia, merece ser contada. Abramos esta caja y seamos valientes. Sus palabras resonaron entre la multitud, como si cada sílaba encendiera una chispa de valentía en cada uno. Don Pablo se atrajo un paso más hacia la mesa, acercándose lo suficiente para poder ver la caja de cerca. Estamos aquí porque un día, nuestros antepasados decidieron enfrentar sus miedos. No podemos fracasar por temor a lo desconocido, dijo, voz firme, pegando el eco de su mensaje en el corazón de cada persona. El líder, por su parte, disfrutaba de la tensión. ¿Están seguros de que pueden soportar lo que hay aquí? Su tono burlón disparaba dardos de inquietud, aunque, en el fondo, Mario sospechaba que su confianza se enraizaba en la inseguridad. Sí. La respuesta resonó en un coro, como si la plaza misma estuviera tomando una decisión. Un gran aliento de decisión se expandía por los rostros de todos. Cada uno sintió que el peso de sus historias personales se unía en este instante, transformando su vulnerabilidad en fuerza. Cautelosamente, el líder se inclinó, las manos extendidas hacia la tapa brillante de la caja. El corazón de Mario se disparó, anticipando ese momento crucial. La multitud observaba, los rostros reflejando la combinación de miedo y esperanza. Entonces, con un suave chasquido, la tapa se levantó. Unos destellos dorados emergieron de la caja, iluminando sus rostros.
El brillo deslumbrante se desvanecía poco a poco, revelando un objeto en el interior. Era un antiguo libro, desgastado pero aún intacto, sus cubiertas de cuero desgastado presentaban una inscripción casi borrada. «Un libro», exclamó una vecina, mientras Mario se acercaba, incapaz de apartar la mirada. Las páginas parecían contener historias, promesas y tal vez, recuerdos olvidados. ¿Qué secretos traía? Su corazón latía con fuerza al imaginar las leyendas de sus ancestros reveladas. El líder sonrió, satisfecho. Este es el legado del que hablaré. Un libro de la historia de quienes han vivido en esta tierra, desde sus fundadores hasta los traumas escondidos. Abre este libro y enfrentarás tus raíces más profundas. Mario tomó el libro con manos temblorosas. ¿Está esto realmente destinado a ser nuestro? La esperanza se precipitó precipitadamente a través de él. Esa es la pregunta. Pero, ¿están listos para lo que encontrarán en estas páginas? El interrogante del líder rebotó en su mente como eco. Rosa se asomó a la tapa del libro, su rostro iluminado por la luz que brotaba de su interior. No podemos ignorar lo que hemos perdido. Este libro nos pertenece, y tal vez, la verdad de nuestras raíces sea lo que nos dé la fuerza para enfrentar el futuro. Mario miró a su comunidad y vio que estaban listos. Este era el momento de abrazar su historia, de revelarse a sí mismos. Con un suspiro profundo, abrió el libro, las páginas comenzaron a volar, una brisa enérgica arremetiendo en la plaza. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro, mientras palabras antiguas danzaban en el aire, despertando ecos de un pasado olvidado. En la mirada de Mario, un deseo ardiente, descubrir lo que esos secretos significarían para ellos. Pero, mientras leía las primeras líneas, una sombra se proyectó sobre su corazón. ¿Y si no todo lo revelado era lo que deseaban escuchar? ¿Y si esas historias contenían dolor? La plaza, cargada de energía vibrante, esperaba la verdad estaba a un giro de página. La revelación estaba a punto de comenzar, y en ese instante, Mario supo que su vida cambiaría de manera irrevocable. ¿Qué secretos ocultaban las páginas de aquel libro? La comunidad resoplaba, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y, sin embargo, la inquietud se entrelazaba con la esperanza. Los vientos de la historia soplaban con fuerza en la plaza, llenando el aire de un bullicio electrizante. Mario, con el corazón palpitante, sintió que el momento de la verdad había llegado. Las páginas del libro antiguo, que ahora danzaban como espíritus liberados, comenzaban a susurrar secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. La luz dorada se reflejaba en los rostros esperanzados de la comunidad, mientras cada mirada se concentraba en las palabras que pronto serían leídas. «Vamos, Mario. Lee las historias de nuestros ancestros», gritó Elena, su voz retumbando como un tambor de guerra. La urgencia y la expectativa llenaban cada rincón del lugar. Mario sintió el peso de su responsabilidad, cada letra que iba a pronunciar podría despertar memorias olvidadas o, tal vez, abrir las puertas hacia un futuro nuevo. Con un firme respiro, Mario pasó una página. Las palabras empezaron a revelarse, relatos de lucha y resistencia, de un pueblo que había enfrentado adversidades con valor y unión. La historia de la comunidad cobraba vida en una voz colectiva, resonando en los corazones de todos. Narraban cómo sus antepasados se habían levantado contra injusticias similares, cómo habían levantado este barrio con amor y sacrificio. «Esto es poderoso», murmuró Rosa, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Estas historias son nuestro patrimonio, lo que nos define y nos une hoy». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de afirmación, y la solidaridad llenó el aire como un abrazo apretado. Mientras Mario seguía leyendo, sus ojos se detuvieron en una página que hablaba de la resistencia activa de sus antepasados ante el desalojo. Había cartas, testimonios y cartas de apoyo de otros barrios que habían sufrido injusticias. Era el aliento que necesitaban para enfrentar a los hombres de traje que estábamos más cerca. «Esto es lo que necesitamos para detener esa construcción», exclamó Mario, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra que decían. Al ver la chispa en los ojos de sus vecinos, se dio cuenta de que no solo compartía la carga de la lucha, sino que la comunidad estaba dispuesta a apoyarlo. El líder de los hombres de traje, que había observado la escena con una sonrisa burlona, ya no podía esconder su inquietud. «Parece que encontraron algo interesante», comentó, su tono cargado de desdén. «Pero, ¿crees que las palabras de un viejo libro cambiarán el destino inevitable de este lugar?» «Claro que sí», respondió Mario, lleno de determinación. «Las palabras pueden ser más poderosas que cualquier ladrillo o billete. Estas historias nos conectan con quienes somos. No somos solo un barrio, somos una familia, y eso se respeta». Las miradas de la comunidad buscaron a Mario, cada uno sintiendo el pulso de la unidad. Con una voz clara,
Mario proclamó, nosotros no nos moveremos de aquí. Vamos a luchar con la verdad. Nadie puede arrebatar nuestra historia. Mientras tanto, la multitud empezó a congregarse frente a los hombres de traje, formando una barrera de amor y fuerza. No podemos ser comprados ni vencidos. Este lugar es nuestro. Clamaban. Una ola de emoción recorrió la plaza como un relámpago que encendía el fuego de la esperanza. El líder, ya sin poder evadir la fuerza de la comunidad, dio un paso hacia atrás. Esto no se quedará así. Esto no termina aquí, gritó, aunque su voz carecía del poder que había tenido al comienzo. Había algo en el aire, un cambio palpable que hizo eco en su nerviosismo. Mario tomó una profunda respiración mientras la comunidad gritaba de alegría y desafío. Hoy es solo el comienzo. Vamos a llevar nuestra historia al mundo, dijo. Y a aquellos que quieren despojarnos de nuestra vida, aprenderán que jamás entenderán el lazo que nos une. La plaza estalló en vítores mientras Mario levantaba el libro hacia el cielo, un símbolo de esperanza que resonó con fuerza. No eran solo historias, eran promesas de un futuro. Con una determinación renovada, la comunidad se miró a los ojos, entendiendo que su lucha no era solo por un espacio físico, sino por su identidad, sus recuerdos compartidos y su amor mutuo. De esa forma, no solo se enfrentaron a sus opresores, sino que se encontraron a sí mismos en unidad. El barrio no se desmoronaría, había renacido. Así, la historia no solo se escribió en el papel, sino que se vivió en cada rincón del corazón de quienes lo habitaban. Esa era la verdadera transformación. Y mientras el sol se ponía, llenando la plaza de un dorado brillante, Mario sintió que finalmente había encontrado un hogar donde siempre perteneció, en medio de su comunidad, donde cada sonrisa, cada lágrima, cada grito de lucha se unía para formar un lazo irrompible. Las sombras se habían desvanecido y solo quedaba luz, esperanza y un futuro por descubrir juntos. ¿Y tú, te unes a la comunidad? Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas ninguna de estas historias inspiradoras. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para que alimentemos el algoritmo y podamos seguir juntos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que nuestra voz sea escuchada.